Unidad didáctica número 3 del primer módulo de deliberación pública. En esta unidad didáctica vamos a hablar de la democracia orgánica o de la política orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso político dominado por los ciudadanos. Algunos dirían como debe ser. Una democracia como debe ser. Una democracia avanzada. Es un proceso político, unas políticas públicas, un contexto de la política dominado por los ciudadanos, no por los políticos tradicionales. Estos ciudadanos pueden dominar la política en la medida en que son dueños del sistema democrático. Son los que toman las decisiones, son los que inciden en las decisiones, son las personas que están activas en la vida pública. ¿Esto quiere decir que los políticos profesionales desaparecen? No. Quiere decir que los políticos profesionales juegan su justo valor. O sea, son delegados. Están delegados por nosotros para que cumplan sus funciones por un tiempo determinado. En un sistema presidencialista como el nuestro, por 4 años. En un sistema parlamentario como el español o el inglés, por el tiempo mientras mantengan un control del Parlamento. Entonces quiere decir que el tiempo que tienen es limitado. No pueden gobernar para siempre, no pueden gobernar indefinidamente. Puede haber reelección, pero esa reelección es un voto de confianza para el gobernante. La democracia, dominada por los ciudadanos, se puede asemejar, y un pensador contemporáneo lo hace, David Matthews, vamos a leer varios textos de él, lo hace hablando de la ecología de la democracia, haciendo un paralelo con la ecología, con el medio ambiente. ¿Qué dice él? Él dice que la política contemporánea es como el sistema ecológico, y lo compara exactamente con la vida alrededor de una ciénaga o de los humedales, de las partes húmedas del mundo. ¿Qué ha pasado con estas zonas húmedas, con las ciénagas? Normalmente las sociedades contemporáneas han tirado allí residuos o han construido, han hecho rellenos alrededor de las ciénagas y han construido ahí, o han cortado la vegetación que protege sus alrededores y han acabado con este ecosistema. De la misma manera lo podemos comparar dentro del sistema democrático, del sistema político. La ciénaga es en donde viven y se reproducen las pequeñas organizaciones sociales, las organizaciones de base, las organizaciones comunitarias. Estas organizaciones pequeñas, las organizaciones no gubernamentales, son organizaciones que no son institucionales, que no están dentro del sistema formal de la política, pero que pueden, dependiendo de su vitalidad, incidir fuertemente en la vida política de una ciudad o de una nación. Estos pequeños organismos, para llevarlo a la metáfora con la vida en una ciénaga, estos pequeños organismos, ustedes recuerdan o ustedes saben que en las ciénagas los grandes peces, los crustáceos, los reptiles, van a desovar, van a procrear, dejan allí y allí se reproducen y salen las crías. Esas crías viven ahí mientras son pequeñas y luego cuando ya están grandes y se pueden defender, salen al mar. Es lo mismo acá, pequeñas organizaciones que quizás 7 personas o 15 personas o 30 personas se organizan para defender, para lograr que en su barrio haya alumbrado público, o que se mejore el sistema, se pavimente una calle o se ponga un desagüe, en fin, que se haga, o que se mejore el colegio, que pase algo en estos barrios. Es lo que se hace a través de la política orgánica. Estas pequeñas organizaciones funcionan y ejercen un poder sobre la política. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Por qué esta política no ha florecido? ¿Por qué en nuestras condiciones casi podría uno decir que no existe o es muy débil? Lo que ha pasado es que los políticos profesionales
han asumido la política y se han adueñado, se han apropiado de la política y han excluido al resto de la sociedad de lo que es la política, y lo hacen por la vía electoral. Por la vía electoral, digamos, cuando las elecciones son más o menos competitivas y son libres, pues llegan al poder y ya durante los 4 años siguientes no tienen nada que ver con sus electores. O por la vía simplemente de la corrupción, porque al comprar los votos o al tener unos líderes que manipulan a los electores ya quedan dueños y señores del sistema político y no rinden cuentas, no les importa. A los 4 años vuelven a ver cómo vuelven a manipular a los electores. Pero en el mundo contemporáneo lo que está pasando es que estas pequeñas organizaciones han empezado a despertar, han empezado a florecer y han empezado a ejercer la política. Han empezado a funcionar como organismos vivos, como organismos que tienen la capacidad de incidir y adueñarse de la política. O sea, han recuperado la política para la sociedad, para los ciudadanos. Es un proceso difícil porque hemos sido engañados por mucho tiempo, porque nos hemos acostumbrado a que lo que hacen los políticos es la política. Pero tenemos que empezar a entender, y este curso es específicamente para eso, que nosotros, los ciudadanos, tenemos el poder, tenemos la capacidad y tenemos el potencial de recuperar la política para la gente. La deliberación pública, volvemos a este tema que lo tratamos en la unidad didáctica anterior. La deliberación pública es la capacidad que tenemos los seres humanos, los ciudadanos, de tomar decisiones en conjunto. La deliberación pública es lo que hacemos colectivamente, es conversar, así de sencillo, conversar, pero conversar con un propósito. Conversamos para incidir en la toma de decisiones, para tener algo que hacer en el mandato que le conferimos a los políticos y para directamente resolver problemas comunitarios. Entonces, es una manera colectiva de tomar decisiones, es una manera colectiva de incidir sobre la vida pública. Estamos decidiendo sobre la vida pública todos los días. Estamos influyendo en la vida pública todos los días, no cada 4 años, no solamente en las elecciones. Todos los días lo hacemos de manera efectiva. ¿Cómo lo hacemos de manera efectiva? Haciendo lo que tenemos que hacer y haciéndolo de la mejor manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que la política es nuestra, que el poder lo tenemos nosotros, que lo que tienen los políticos es un poder delegado temporal. ¿Cómo podemos entonces entender la política ya en esta tercera unidad didáctica? Si recuerdan, en la primera lo veíamos como el poder que ejercen hasta cierto punto, entre comillas, los poderosos. O sea, quienes tienen los recursos financieros, quienes dirigen los partidos, quienes son elegidos. Esas son las personas que tienen el poder y manejan esos recursos de poder, en muchos casos para su beneficio o el beneficio de sus amigos. En esta unidad didáctica vamos a dar un paso adelante, porque vamos a entender que el poder, ellos tienen poder porque nosotros se lo delegamos, porque ellos tienen un poder para tomar decisiones y para incidir en las decisiones. La persona más rica del mundo o la persona más rica de un país, seguro que tiene influencia en las decisiones. Igualmente el dueño de un medio de comunicación, claro que tiene influencia y tiene capacidad de incidencia en las decisiones. Pero lo que estamos aprendiendo acá es que los ciudadanos también tenemos poder. Y ese poder se ve reflejado porque tomamos decisiones, porque incidimos en las decisiones, porque estamos pendientes y actuamos a través de la política. ¿En dónde está nuestro poder? En nuestra capacidad de comunicarnos, en nuestra capacidad de informarnos, en la habilidad que tengamos para tomar decisiones conjuntas, para organizarnos y para participar en la vida política de manera efectiva. Y entonces ahí el poder y las relaciones de poder dejan de ser lo que hacen los poderosos, lo que hacen los políticos, y empieza a ser lo que hacen también los ciudadanos, y especialmente lo que hacen los ciudadanos. Y podemos llegar a una nueva definición del poder.
El poder no es lo que hacen los poderosos, el poder no es lo que hacen los dueños de los medios de comunicación, el poder no es la influencia y la capacidad que tienen los empresarios. El poder es lograr que pasen cosas.